¿Cuándo te diste cuenta de que tus padres no deberían haber tenido hijos? Tenía 15 años cuando descubrí que mis padres tenían un grupo de chat donde hablaban sobre cuánto se arrepentían de haberme tenido. Mi madre dejó su celular en la encimera de la cocina mientras se duchaba. La pantalla se encendió con un mensaje de mi padre que decía: Jaque está siendo dramático otra vez. No estaba tratando de fisgar, pero vi mi nombre así que miré. Gran error. Era un grupo de chat con mi madre, mi padre y mi tía Diane. Deslicé hacia arriba y mi estómago se desplomó. Jaque falló en otro examen de matemáticas. ¿Por qué no puede ser más como Tommy? Eso era de 3 días atrás. Tommy es mi hermano menor. Tiene 12 años y es básicamente perfecto en todo. Seguí deslizando. Honestamente, me arrepiento de no haber parado después de Tommy. Jaque es simplemente agotador. Esa era mi madre, de la semana pasada. Mi padre había respondido: al menos Tommy aprecia lo que hacemos por él. Jaque solo se queja. Había meses de mensajes así. Llamándome perezoso, diciendo que era una pérdida de dinero. Un mensaje de mi tía decía: ¿tal vez un internado? Y mi madre respondió: ya lo hemos pensado. Me quedé allí mirando ese teléfono por unos 20 minutos. De repente todo tuvo sentido. ¿Por qué se olvidaban de recogerme del entrenamiento de fútbol pero nunca se perdían los juegos de Tommy? Porque mi cena de cumpleaños era siempre en algún lugar al azar, pero Tommy tenía fiestas en su restaurante favorito. La Navidad pasada, recibí una tarjeta de regalo de $40 del supermercado. Tommy recibió un PlayStation 5 y 3 juegos. Cuando pregunté sobre esto, mi madre dijo: gastamos la misma cantidad. Solo estás siendo desagradecido. Tomé capturas de pantalla de todo antes de que mi madre saliera del baño. Cuando bajó, estaba sentado en la mesa comiendo cereal como si nada hubiera pasado. Buenos días, cariño, dijo, tomando el celular. Buenos días, respondí. Esa noche en la cena, estaban preguntando sobre el día de Tommy y me ignoraron completamente. Nada nuevo por ahí, pero ahora sabía por qué. Mi padre le preguntó a Tommy: ¿cómo fue el ensayo de la banda? Tommy toca la trompeta y es primera silla o algo así. Entonces mi madre se volvió hacia mí. Jaque, ¿terminaste tu tarea? La mayor parte, dije. Ella puso los ojos en blanco. La mayor parte no es suficiente. Tommy siempre termina la suya. Quería gritar. En cambio, solo dije: la terminaré después de la cena. 3 semanas después, los escuché conversando en la habitación. Estaba pasando para usar el baño y escuché mi nombre. Las calificaciones de Jaque están empeorando. Tal vez deberíamos dejarlo que se las arregle solo, dijo mi padre. Estoy cansada de preocuparme más por su futuro que él mismo, respondió mi madre. Fue cuando me di cuenta de que ya habían renunciado a mí. Solo estaban esperando que cumpliera 18 años para poder dejar de fingir. Comencé a llevar un diario de cada vez que trataban a Tommy diferente. Cada olvido de recogerme. Cada vez que compraban algo para él y me decían: tal vez la próxima vez. Cada foto familiar donde lo ponían en el medio y a mí a un lado. ¿La peor parte? Tommy no tenía idea. Realmente pensaba que nuestros padres nos amaban por igual. A veces incluso me defendía cuando estaban siendo obvios al respecto. Hace 2 meses, la hermana de mi madre vino a visitarnos. Era la del grupo de chat. En la cena, hizo algún comentario sobre cómo Tommy estaba yendo bien en la escuela. Y Jaque también está haciendo su mejor esfuerzo, dijo Tommy, mirándome. Mi tía se rió. Por supuesto que sí. Mi madre le lanzó una mirada pero no dijo nada para defenderme. Esa noche le mostré las capturas de pantalla a Tommy. Lloró. Lloró de verdad. Dijo que nunca se había dado cuenta de cómo nos trataban diferente y se sintió horrible. Voy a hablar con ellos, dijo. No lo hagas, le dije. No va a cambiar nada. Al menos ahora los dos sabemos. 3 días después, Tommy vino a mi cuarto con su boletín. Todas las calificaciones máximas como siempre. No voy a mostrarles esto, dijo. ¿Por qué no? Van a estar orgullosos. Porque deberían estar orgullosos de ti también. Sacaste 2B y eso es increíble. En realidad saqué 2B y 3C. Pero Tommy estaba tratando de ser amable. La parte loca es que mis padres aún no tienen idea de que sé sobre el grupo de chat. Siguen actuando como si todo fuera normal. Bueno, normal para ellos. Lo que significa tratar a Tommy como su hijo dorado y a mí como algún chico al azar con el que se quedaron atascados. 2 días antes de mi cumpleaños 16, mi madre me preguntó si quería pastel o tarta de postre.
Hasta me sorprendí. Por un segundo, casi creí que estaba genuinamente interesada. Pero, en la mañana de mi cumpleaños, desperté con ruido de música viniendo de la sala. Pensé que estaban preparando alguna sorpresa, tal vez. Me vestí, me puse gel en el cabello y bajé con el corazón latiendo rápido. En la mesa, estaba toda la familia, menos yo. El pastel era de fresa, con "Felicidades Tommy" escrito encima. Mi hermano había ganado el primer lugar en un concurso de redacción que ni sabía que existía. Adelantaron la celebración para mi día. Unificamos las fechas, así es más práctico, dijo mi madre, como si me estuviera haciendo un favor. Me reí. Pero no fue una risa de alegría. Fue esa risa contenida que uno suelta cuando se da cuenta de que ya no siente dolor, solo cansancio. Pasé el resto del día encerrado en mi cuarto. Tommy trató de llamarme para cortar el pastel, pero me negué. Dejó un pedazo en la puerta, como siempre hacía cuando sentía pena. Lo tiré a la basura. La semana siguiente, comencé a ahorrar dinero. Vendí mi celular viejo, hice algunos trabajos de diseño gráfico con la laptop de la escuela, hasta comencé a escribir resúmenes para compañeros perezosos por $10 cada uno. No era mucho, pero era algo. Comencé a planear mi salida como si fuera una operación militar, plazos, metas, disfraces. Mi objetivo era simple, desaparecer a los 18 con la máxima dignidad posible. Durante ese año, todo se volvió más evidente. Podía entrar a casa empapado de lluvia y nadie levantaba los ojos. Pero Tommy estornudaba y lo llevaban directo al hospital, solo para asegurar. Cuando mencioné que estaba pensando en estudiar letras en la universidad, mi madre dijo, tal vez sea mejor algo más técnico. No eres exactamente creativo. Pero con Tommy, cualquier plan descabellado era aplaudido con entusiasmo. Nuestro visionario, decía mi padre. Comencé a esconder mis boletines. Empecé a estudiar por la noche, cuando todos dormían, y entregaba trabajos con seudónimos en foros en línea. Hice amistad con profesores que veían algo en mí. Uno de ellos, el señor Luis, preguntó un día por qué siempre parecía tan callado. Le conté parte de la verdad. Comenzó a ofrecerme libros, material extra y algo que nunca había recibido en casa, aliento. En mi último año de escuela, conseguí una beca completa para una universidad fuera del estado. Letras. Con derecho a alojamiento y comida. Guardé la noticia por un mes. Quería ver hasta cuándo mis padres fingirían que les importaba. Cuando finalmente les dije, mi madre frunció el ceño. ¿Y quién va a pagar tus pasajes? Vas a depender de nosotros ahora. Mi padre soltó un buena suerte, seco, sin siquiera levantar los ojos del celular. Solo sonreí. Ya está todo pagado. Solo necesitaba decirles para que supieran que pronto no tendrán que preocuparse más por esta carga. ¿Su reacción? Ninguna. Ni felicitaciones, ni alivio. Solo silencio. Como si, de alguna manera, estuviera haciendo lo que siempre quisieron, desaparecer. El día de mi graduación, subí al escenario con el corazón acelerado. Tommy estaba en la audiencia, filmando con el celular. Me aplaudió de pie. ¿Mis padres? Ni aparecieron. Dijeron que tenían una reunión de trabajo. La verdad es que estaban en un retiro de fin de semana con amigos. ¿Y sabes qué? Eso fue liberador. Porque fue la confirmación que faltaba, nunca fui prioridad. Nunca fui siquiera una opción. Cuando cumplí 18, dejé una carta. No por respeto. Sino porque quería que supieran que me fui consciente, no huyendo. Escribí cada palabra con la calma de quien no debe nada. No fallaron en criarme. Nunca lo intentaron. Crecí a pesar de ustedes, no por ustedes. Y a partir de hoy, tienen exactamente lo que siempre desearon, un hijo menos para molestar. Solo que al contrario de lo que piensan, no soy un error. Soy un milagro. Y el mundo allá afuera me va a tratar como tal. Tomé una foto de la carta, se la mandé a Tommy y le pedí que no respondiera. Él entendió. Siempre entiende. Hoy, escribo desde un cuarto minúsculo con paredes descascaradas, pero donde nadie me ignora. Tengo una planta que riego todos los días, una ventana que da a la calle y una paz que nunca conocí antes. Nadie más poniendo los ojos en blanco cuando hablo. Nadie comparándome. Nadie haciéndome sentir como un error ambulante. ¿Y mis padres? No sé si aún están en el grupo de chat. Ya no me importa. Porque ahora tengo mi propio grupo, hecho de gente que me escucha, que me respeta, que me ve. Y más importante, de mí mismo. Porque por primera vez, yo también me veo. Y me gusta lo que veo.
Poco a poco, la rabia dejó de ser una chispa esporádica y se convirtió en combustible. Cada vez que recordaba los mensajes en el celular de mi madre, las miradas vacías, los cumpleaños ignorados, cada vez que fingieron que no existía. Una parte de mí se endurecía. Pero no de la manera que esperaban. No me volví frío o rebelde como probablemente le cuentan a otros cuando quieren justificar su indiferencia. Me volví atento. Silencioso. Y estratega. Después de mi salida, la comunicación con Tommy se volvió rara. No porque peleáramos, sino porque sabía que mi presencia, incluso a distancia, molestaba a mis padres. Y por más que él tratara de disimular, siempre que me llamaba, se podía sentir el peso de la tensión detrás de las palabras. Preguntaron por ti hoy, decía, pero la mirada vacilante contaba otra historia. Un día, me llamó llorando. Habían confiscado su celular por conversar demasiado con gente desagradecida. Colgué y borré el número de mis contactos. Por mí y por él. Fue cuando decidí que no bastaba simplemente salir. Quería dejar un eco. Una ausencia que doliera. Que pesara. Comencé a construir un proyecto de literatura en línea. Anónimo. Textos sobre negligencia, sobre abandono emocional, sobre hijos invisibles en familias de fachada. Ganó tracción. Comentarios venían de todas partes. Gente diciendo, parece que escribiste mi historia. Padres que no aman, pero no se separan. Que no golpean, pero hieren con silencio. Que no gritan, pero hieren con comparación. Con cada like, cada compartir, era como si estuviera raspando un poco más de la costra de mentira que cubría la imagen perfecta de mi familia. Era solo cuestión de tiempo hasta que alguien reconociera los patrones. Alguien de nuestra ciudad. Alguien de la escuela. Alguien cercano. Y fue exactamente lo que pasó. Un día, recibí un mensaje directo: tu último texto se parece mucho a la familia de Tommy. ¿Estudiaste con él? Fingí sorpresa. No, solo escribo lo que escucho por ahí. Pero la curiosidad ya había sido plantada. Pronto aparecieron comentarios sutiles en las publicaciones de mi madre. Ella aún era activa en redes, publicando cenas que no cocinaba, viajes que nunca incluyeron a todos los hijos, frases de superación que parecían salidas de un catálogo de hipocresía. Qué linda familia, decían algunos. Pero ahora comenzaban a aparecer otras voces, ¿y el otro hijo? Nunca aparece. Ella trató de acallar. Borraba, bloqueaba, sonreía en nuevas fotos. Pero Internet no olvida. Y la verdad, por más sutil, se infiltra. Entonces vino el golpe. Tommy, ahora con 16, decidió irse de casa. Se fue a vivir con un amigo. Les dijo a los padres que necesitaba el oxígeno. Ellos quedaron devastados. No porque lo perdieron, sino porque él era la última pieza que sostenía la ilusión pública de la familia perfecta. Cuando mi madre me mandó un email, diciendo que pensaba que todo esto era culpa de mi influencia tóxica, me reí fuerte. Decía que había destruido la familia. Que le había lavado el cerebro al hermano. Que nunca fuimos tan maltratados y que tal vez estábamos exagerando. Entonces respondí. Mandé un dossier. Una recopilación de todos los mensajes que ella, mi padre y la tía Diana intercambiaron en ese grupo. Las capturas de pantalla organizadas por tema, comparaciones, arrepentimientos, planes para deshacerse de mí. Puse fechas, horarios, y hasta los emojis ridículos que usaban para reírse de mí cuando me enfermaba y pensaban que era drama. Dije, el único lavado de cerebro fue el que ustedes hicieron por años. Tommy despertó solo. Y ahora, quien cosecha son ustedes. El email se viralizó. No por mí, sino por alguien de la universidad que lo vio, se indignó y lo publicó en un foro. Sin nombres completos, claro. Pero con suficientes detalles. El caso se expandió, ganó discusiones, se convirtió en referencia en artículos sobre negligencia emocional. Mi madre trató de demandar. Pero el abogado que contrató desistió cuando leyó el contenido. Dijo que no valía la pena entrar en una guerra pública contra la verdad. Hoy, no soy famoso. Pero soy leído. Tengo libros publicados con seudónimo. Y, de vez en cuando. En alguna charla que doy sobre narrativa y trauma, una madre levanta la mano y dice, ¿cómo puedo evitar que mi hijo se sienta como el personaje de tu libro? Y respondo, comienza escuchando al hijo que ya tienes, y no al que idealizaste. Tommy entró a la universidad también. Estudia psicología. Dice que quiere entender por qué ciertas personas solo pueden amar hijos que se ajustan al molde que ellas mismas inventaron. Nos encontramos una vez al mes.
A veces en un café pequeño, a veces solo para caminar sin rumbo. Él aún trata, a veces, de justificar a los padres. Pero hoy ya no trata de convencerme de nada. Porque ahora él también ve. ¿Y mis padres? Bueno, finalmente consiguieron lo que siempre quisieron, ya no necesitan fingir que tienen 2 hijos. Pero dudo que puedan fingir que son felices con lo que quedó. 4 años han pasado desde la última vez que vi a mis padres en persona. Aún viven en la misma casa, la misma fachada perfecta, el mismo jardín impecable con la cerca blanca que, para los vecinos, parece cosa de comercial de margarina. Para mí, siempre fue una prisión con alfombra persa. Una vitrina de mentiras, donde se exhibía el hijo perfecto y se escondía el error detrás de la puerta. La última vez que fui mencionado por ellos, oficialmente, fue en una cena de Navidad, según me contó un primo. Mis padres dijeron que yo preferí seguir otro camino. Esa fue la frase exacta. Casi como si me hubieran enterrado vivo, puesto una lápida bonita y seguido adelante con la cena. Nunca mencionan el motivo del distanciamiento. Nunca dicen que me fui porque descubrir que tus hijos son tratados como inversiones con retorno emocional selectivo destruye cualquier afecto que aún quedaba. Durante años, pensé que superar significaba olvidar. Pero hoy entiendo que superar, a veces, es recordar con tanta claridad que ya ni duele. Es transformar la rabia en herramienta. Y eso fue lo que hice. Trabajo con consultoría de contenido para editoriales ahora. Leo textos de otros sobrevivientes. Corrijo, reviso, publico. Me convertí en especialista en narrativas rotas, en historias que comenzaron con nadie me creyó o mi madre decía que era dramático. Cada una de ellas es un espejo agrietado que ayudo a pegar con cola caliente y palabras afiladas. Y cada vez que alguien publica, es como si mi propia historia ganara otro ladrillo de dignidad. Pero no pienses que paré ahí. La tía Diane, esa del grupo de mensajes, ahora da charlas en escuelas sobre relaciones familiares y afecto. Me reí tanto cuando supe que casi me atraganto con el café. Decidí ir a una de ellas. Me senté al fondo, capucha puesta, grabadora en el bolsillo. Hablaba sobre empatía como si supiera el sabor. Dijo que todo niño merece ser escuchado. Podría haber vomitado ahí mismo. Esperé que terminara, aplaudida por un montón de gente que no sabía la mitad de lo que era. Al final, pedí la palabra. Me presenté como escritor y pedí permiso para hacer una pregunta simple. ¿Cree que una madre que escribe que se arrepiente de tener un hijo puede ser considerada ejemplo de empatía? El silencio fue instantáneo. Se congeló. Los ojos recorrían la audiencia tratando de entender de dónde había surgido. Entonces, sin esperar respuesta, completé, porque si alguien aquí tiene dudas, tengo pruebas. Captures. Conversaciones enteras. Incluyendo las de ella. Salí antes de que alguien dijera algo. Pero ya era tarde. Al día siguiente, el vídeo estaba circulando en internet. Y otra máscara más de mi familia cayó. No hago esto por venganza, aunque no miento, hay placer en ver la verdad corroer las estructuras donde me aplastaron. Pero lo que me mueve va más allá. Es justicia. Es mostrar que el silencio no protege a los hijos. Protege a los padres negligentes. Tommy hoy es un hombre hecho. Tiene 20 años, está en el último año de la universidad. Trabaja con niños autistas y tiene una paciencia que me conmueve. Dice que aprendió observando qué no hacer. Aún ve a nuestros padres de vez en cuando. No por afecto, sino por culpa. No juzgo. Todo sobreviviente tiene su forma de sanarse. La mía fue cortar el mal de raíz. La suya fue podar poco a poco. Ambos sangramos, solo elegimos caminos diferentes. Hace unos meses, me llamó. Dijo que nuestros padres estaban en crisis. Que el matrimonio estaba tambaleando. Que el dinero estaba escaso. Que el grupo de amigos de la iglesia ya no los invita a cenas. Que alguien filtró las capturas al círculo social de ellos y ahora mucha gente los ve con otros ojos. Dijo esto con voz baja, casi arrepentido. Escuché todo en silencio. Al final, preguntó, ¿sientes algo por ellos todavía? Pensé por un segundo. Siento sí. Indiferencia. Y eso, para mí, es el final feliz. No lloré. Ni él. Solo nos quedamos ahí en el teléfono, callados. Y en ese silencio, me di cuenta, gané. No de la forma que imaginé en la infancia, cuando soñaba que pedirían disculpas o se darían cuenta de mi valor. Pero gané. Porque hoy me miro en el espejo y veo a alguien completo. ¿Y ellos? Ellos ven la ausencia del hijo que borraron de la historia como si fuera una mancha.
Solo que esa mancha creció, escribió libros, creó comunidad, reveló verdades. Borraron el nombre Hackett de los marcos de la sala. Pero el mundo lo conoce ahora. Y no como un error, sino como una advertencia. Como un grito que se negó a morir en la cuna del desprecio. Y lo más cruel y más hermoso de todo es que ahora soy inolvidable. Incluso para quien finge que nunca me amó. Recibí la invitación de la boda de Tommy por email. Sin ninguna ceremonia, sin llamada telefónica, sin siquiera un mensaje personal. Estás invitado a celebrar este momento especial con nuestra familia, decía el cuerpo frío del texto, como si la palabra familia aún tuviera algún significado entre nosotros. Y en el pie de página, como una cereza podrida en el pastel, confirma tu asistencia con mamá hasta el día 10. Mamá. Esa que me comparaba con basura cara, que solo pesaba y daba trabajo. Esa que me veía como un error viviente, un recordatorio de un tiempo en que no podía darse el lujo de fingir que era feliz. Tardé días en responder. Abrí y cerré ese email incontables veces. Al principio pensé en ignorar. Después pensé en ir solo para ver sus caras cuando me vieran, saludable, entero, con la espalda erguida de quien no debe nada. Pero entonces algo dentro de mí dijo, ¿por qué no convertir esta invitación en un espejo? Dejar que vean todo lo que escondieron detrás de las sonrisas sociales. Respondí que iría. Elegí la ropa con cuidado, un traje oscuro, elegante, discreto. Llegué solo, como siempre estuve. No llevé acompañante. No necesitaba a nadie al lado para probar que había ganado. Mi presencia ya era suficiente. La ceremonia fue en un jardín de eventos que parecía salido de un anuncio de revista. Cada detalle impecable, flores perfectamente simétricas, iluminación cálida. Las sillas estaban llenas de conocidos antiguos, vecinos que fingieron no ver los silencios dentro de mi casa, tíos que me trataban como mueble desplazado. Cuando pasé por ellos, algunos sonrieron con incomodidad, como si no esperaran que tuviera el valor de aparecer. Saludé a todos. Ojos a los ojos. Ninguna palabra. Mi madre estaba de vestido azul marino. Postura impecable, maquillaje perfecto. Cuando me vio, su rostro se congeló por medio segundo. Un lapsus. Pero pronto retomó la sonrisa ensayada, esa que me daba escalofríos desde niño. Hi. Qué bueno que viniste. Fui invitado, no, respondí. No insistió. Durante la cena, pusieron mi lugar en la punta de la mesa. ¿Solo? Por supuesto. Querían mostrar que me habían incluido, técnicamente, pero sin mezclarme. Sin integrarme. Era como decir él existe, pero no nos representa. El padre de Tommy hizo un discurso. Habló sobre cuán orgulloso estaba del hijo. Tommy es todo lo que siempre soñamos. Un ejemplo. Un hombre de valores. Alguien que nos recuerda por qué vale la pena construir una familia. No desvié la mirada. Quería que viera que estaba ahí. Y que ya no dolía. No como antes. Después, fue el turno de mi madre. Agradeció a todos, elogió a los padres de la novia, contó anécdotas sobre el crecimiento de nuestro menor. Y entonces, sin ningún pudor, dijo, criar hijos no es fácil. Pero cuando uno acierta, como con Tommy, todo se compensa. La sala aplaudió. Sonreí. Y aplaudí. Lento. Seco. Doloroso, no para mí, para ellos. Me levanté. Caminé hasta el micrófono. La novia me miró sin entender. Tommy parecía tenso. Los invitados susurraban. Mi madre abrió los ojos grandes. No es el momento, Jaque dijo. Pero ya había comenzado. Disculpen interrumpir. No había planeado hablar hoy. Pero me di cuenta de que, tal vez, esta sea la única oportunidad de agradecer. Silencio. Gracias, mamá. Por enseñarme lo que es vivir sin esperar nada de nadie. Gracias, papá. Por cada vez que se olvidaron de recogerme, de escucharme, de verme. Gracias por cada Navidad en que fingí el llanto con una sonrisa, por cada, tal vez la próxima vez, por cada cena donde fingieron que no existía. Porque fue a través de la indiferencia de ustedes que descubrí mi propio valor. Algunas personas trataron de reír nerviosamente. Otras bajaron la cabeza. No soy el hijo perfecto. Nunca lo fui. Pero tampoco nunca pedí nacer. Fui el error de cálculo, el desvío de ruta. Fui ese que ustedes trataron de borrar con excusas, comparaciones y silencios. Pero estoy aquí. De pie. ¿Entero?
Mejor de lo que jamás imaginaron. Tommy tenía lágrimas en los ojos. Él sabía. Siempre supo. Así que sí, felicitaciones a la pareja. Que nunca cometan el error de amar con condiciones. Que nunca traten a un hijo como una inversión que necesita rendir. Y si algún día tienen hijos, que los miren, a todos, como seres completos. No como versiones defectuosas de alguien que idealizaron. Apagué el micrófono. Ningún aplauso. Ninguna protesta. Solo ese silencio incómodo que grita más fuerte que cualquier discurso ensayado. Salí de ahí sin despedirme. Y por primera vez, no me fui con rabia. Me fui con ligereza. Porque ahora no eran solo ellos los que sabían la verdad. Ahora, todo el mundo sabía. Y más importante, ya no necesitaba que nadie me viera. Yo me veía. Y finalmente, eso bastaba. 2 meses después de esa boda, recibí una carta. Sí, una carta de verdad. Escrita a mano. Sobre blanco, papel de buena calidad, mi nombre enfrente con la caligrafía pretenciosamente perfecta de mi madre. Casi me reí cuando la abrí. Pensé que sería una disculpa. Un reconocimiento tardío. Pero, por supuesto, subestimé cuánto esa mujer era capaz de distorsionar cualquier narrativa para ponerse en el papel de mártir. Jaque comenzaba. Lamento profundamente que hayas usado un momento tan importante para tu hermano como escenario para tu dolor personal. Entiendo que cargas rencores, algunos tal vez justificados, otros ciertamente fruto de tu sensibilidad exagerada. Pero la vida continúa. Y si quieres ser parte de la familia, será necesario dejar el pasado atrás. Cerré la carta. No la rompí. No grité. No lloré. Solo respiré profundo, tomé mi cuaderno de notas y escribí. Si quieres ser parte de la familia. Como si eso fuera una invitación. Como si esa familia fuera algo digno de pertenencia. Como si la elección de excluirme, de tratarme como error, hubiera partido de mí. Me borraron por tanto tiempo que ahora, cuando aparezco en alto relieve, la luz los ciega. Y eso, más que cualquier grito, los molesta. Decidí no responder la carta. Decidí responder con actos. Comencé a escribir mi primer libro en nombre propio. Sin seudónimo. Una autobiografía literaria, no solo sobre mí, sino sobre todos los hijos fantasma que conocí a lo largo de los años. Los que son ignorados por no ser brillantes, los que crecen con hambre de afecto, los que cargan la culpa por no ser lo que los padres esperaban. Di nombre a los silencios. Di forma al desprecio. Transformé las cicatrices en capítulos. El libro fue publicado 6 meses después. Y se viralizó. No porque fuera sensacionalista, sino porque era real. Brutalmente honesto. Sin adornos. Una carta abierta a los padres que tratan a los hijos como trofeos y descartan a aquellos que no brillan. Recibí miles de mensajes. De adultos que reconocieron los dolores de la infancia. De jóvenes que finalmente se sintieron vistos. De terapeutas que recomendaron el libro a pacientes. De profesores que leyeron fragmentos en el aula. Y por supuesto, recibí una llamada. De mi madre. No contesté. Dejó un mensaje: Jaque, lo que hiciste es cruel. Exponer nuestra intimidad de esa manera. Destruiste la reputación de nuestra familia. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Exacto. De mí. Ni una palabra sobre lo que viví. Ni una sombra de arrepentimiento. Fue ahí que entendí, nunca se van a disculpar. Nunca van a admitir. Porque padres así no quieren hijos. Quieren espejos. Y cuando un hijo rompe ese reflejo idealizado, tiran el pedazo y dicen que el vidrio siempre tuvo defecto. Mi padre nunca me buscó. El hombre que decía que Jaque solo se queja ahora se escondía detrás de muros. Un amigo en común me dijo que andaba diciendo por ahí que Jaque siempre fue desagradecido y que nadie es perfecto como Tommy. Su narrativa era resistente, casi blindada. Pero ya no necesitaba destruirla. Se estaba desmoronando sola. La verdad, cuando se expone, no necesita defensa. Hace eco. Tommy me mandó un mensaje después de leer el libro. Fuiste valiente. Y cruel. Pero tal vez tenía que ser así. Te amo, aunque no siempre sepa cómo mostrarlo. Respondí, lo sé. Te amo también. Hoy vivo en otra ciudad. Una ciudad donde nadie me conoció como el hermano problema. Aquí, solo soy Jaque. Y eso ya es mucho. Vivo en un departamento pequeño, pero solo mío.
Hago café escuchando música fuerte sin que alguien se queje. Lleno la pared de fotos donde solo aparezco sonriendo. Fotos reales, no representaciones de álbumes familiares. Aún pienso en ellos a veces. No con odio. Con incredulidad. Con un tipo de asombro silencioso, del tipo que uno siente al salir de una casa donde fue maltratado y darse cuenta, años después, que aún tranca la puerta del cuarto antes de dormir, por hábito. El dolor deja marcas hasta donde uno se cree curado. Pero no. Ya no soy un niño tratando de entender por qué el hermano recibe PlayStation y yo recibo un vale de supermercado. Ya no soy el adolescente esperando un felicitaciones que nunca vino. Soy el hombre que sobrevivió al borrado emocional más cruel que puede existir, el de la indiferencia materna. Y si hoy escribo todo esto con firmeza, es porque entendí algo que tardó años en entrar en mi cabeza. Hijos como yo no nacen mal. Solo nacen de padres que no deberían haber tenido hijos. Y sobrevivir a eso. Ya es un milagro. Llegó el día en que mi nombre apareció en televisión. No porque cometí un crimen, no porque fui expuesto por alguien, sino porque fui reconocido. Un programa de entrevistas me invitó a hablar sobre mi libro. La productora dijo que el impacto del texto estaba alcanzando niveles que no veía desde hacía mucho tiempo. La gente llora leyendo. Se identifica. Se libera. No sabía que, mientras decía eso, yo contenía el llanto del otro lado de la línea. Porque por primera vez en la vida, alguien me estaba viendo. Alguien que no me debía nada. Alguien que no tenía obligación de fingir afecto. El día de la grabación, me puse mi mejor camisa. Me miré en el espejo antes de salir y dije en voz alta, mereces estar aquí. Mis padres nunca dijeron eso. Nunca dijeron que yo era suficiente, mucho menos que era digno de orgullo. ¿Y sabes qué? Tal vez nunca lo digan. Pero el mundo lo está diciendo por ellos. Alto y claro. Durante la entrevista, la presentadora me preguntó, ¿perdonaste a tus padres? Me reí con la cabeza baja. Perdonar, repetí. Me perdoné a mí mismo. Por haber pasado tanto tiempo tratando de ser amado por quien solo sabía comparar. Por quien solo sabía señalar errores e ignorar cualquier logro que no cupiera en el molde del hijo perfecto. La audiencia se quedó en silencio. Un silencio lleno de peso. Un silencio lleno de entendimiento. Hoy entiendo que no fui yo quien falló. Fueron ellos. Y lo más cruel de todo esto es que aún creen que hicieron lo mejor. Al día siguiente, la entrevista se viralizó. Gente de todas partes escribiéndome, compartiendo sus traumas, sus heridas parecidas. Recibí un mensaje que me paralizó. Era del vecino de la casa donde crecí. Ese que siempre sonreía cuando me veía y después se volvía todo baboso hacia Tommy. Jaque, quería haber visto. Quería haber hecho algo. Pero, como tantos, creí en el teatro. Tu relato abrió mis ojos a tantas cosas. Perdóname por no haber dicho nada. Por no haberte preguntado si estabas bien. Y lloré. No porque me debiera algo. Sino porque era la primera vez que alguien de ese círculo, de ese universo cómplice, admitía que falló. Y eso, incluso viniendo de afuera, sanó una grieta que ya había aceptado cargar para siempre. Pero mi madre. Su respuesta fue otra carta. Solo que esta vez, llena de furia. Destruiste nuestra reputación. Ahora la gente susurra cuando me ve en el mercado. Tu tía perdió el cargo en la escuela. Tu padre fue apartado del comité del barrio. Conseguiste lo que querías. Espero que estés feliz. Aún no entiende. Aún cree que lo que más me motivó fue rencor. Como si me hubiera levantado del dolor solo para empujarlos al abismo. Como si mi propósito fuera destruir, cuando todo lo que quería, desde el principio, era ser amado. Solo eso. Pero ahora ya no quiero más ese amor. Amor que viene como limosna, como remiendo, como obligación. No me sirve. Y nunca sirvió. Tommy me llamó después de esa carta. Estaba visiblemente perturbado. Dijo que los padres andaban encerrados dentro de casa, hablando de cambiar de ciudad, empezar de nuevo. Que mi padre ya no quería salir ni para caminar. Que mi madre anda repitiendo que Jaque mató a nuestra familia. ¿Y sabes lo que respondí? No maté nada. Solo dejé de mentir. Ellos construyeron todo encima de una farsa. Y ahora que apareció la verdad, se derrumbó. Tommy tragó saliva. No estuvo de acuerdo. No discrepó. Siempre tuvo esa sensibilidad de caminar en puntas de pie entre nosotros. Admiro eso. Yo fui así.
Pero hoy camino firme. Y quien tropiece, que aprenda a levantarse. Con el éxito del libro, fui invitado a escribir una columna mensual. Acepté. El primer texto fue directo: los hijos que ustedes no amaron aún existen. Escribí sobre cómo tantos de nosotros aún caminamos con las heridas abiertas. Sobre cómo aún hay padres que juran haber dado todo, cuando en verdad solo supieron dar aquello que cabía en sus propios egos. Hablé sobre cómo el silencio también lastima. Cómo el favoritismo, incluso velado, se vuelve una alcantarilla emocional dentro de casa. Recibí elogios. Y recibí odio también. Quieres destruir la institución de la familia, eres un desagradecido, hijos como tú son el problema de la sociedad. Pero no me importaba. Porque ahí, por primera vez, estaba gritando por todos los que no tenían voz. Y sabía que del otro lado, alguien leía en silencio y se sentía abrazado. Y eso bastaba. Un año después, mi padre tuvo un infarto. Fue internado. Tommy me mandó mensaje. ¿Vas a venir a verlo? ¿Él quiere que vaya?, pregunté. No dijo nada. Entonces ya tengo mi respuesta. No fui. No por rencor. Sino porque ya no tenía nada que hacer ahí. Nada que decir. Ningún papel que desempeñar. Ese teatro, finalmente, terminó para mí. Y hoy, cuando me preguntan si me arrepiento de haber contado todo, digo con claridad, no. Porque el silencio de ellos casi me mata. Y mi voz. Me salvó. Mi padre murió un martes. No hubo ceremonia. Al menos no para mí. Mis tíos hicieron un velorio discreto, en el mismo salón comunitario donde le entregaba canastas básicas solo para aparecer en foto de panfleto. Fue enterrado con una placa simple, sin mucho alarde. El hombre de bien, como decían los que solo lo veían los domingos, fue elogiado por ser un padre dedicado y un ejemplo de moral. Ninguna de esas personas vio los mensajes de él en el grupo con mi madre y la tía Diane. Ninguna de ellas estaba ahí el día que dijo que mantenerme en casa era una inversión que no va a rendir. Nadie lo oyó decir que tal vez fuera mejor internar a Jaque antes de que se vuelva un parásito permanente. Esas palabras no estaban en el panfleto de la misa. Ni en la memoria de las personas que solo veían lo que hacía fuera de casa, porque dentro de ella, se escondía detrás de una pose que se desmoronaba cada vez que yo pedía atención. Cuando recibí la noticia, estaba escribiendo. Una crónica sobre herencias, no las financieras, sino las emocionales. Aquello que los padres dejan incluso sin querer. Y fue curioso. Porque el teléfono sonó, apareció el nombre de Tommy, y antes incluso de contestar, ya sabía. Ya sentía, en el cuerpo, esa descarga fría de quien escucha lo esperado, pero aún así tiembla. Contesté. Murió, dijo Tommy. Solo eso. Ningún ¿estás bien?, ningún rodeo. Solo la constatación. Como si él también ya supiera que no iba a fingir tristeza. ¿Qué sientes?, me preguntó. Silencio. Alivio, respondí. Fue ahí que me di cuenta de cuánto había avanzado. Porque no era odio. Era alivio. Un hueco cerrado. Un ruido que cesó. Como cuando una llave gotea por años y, de repente, para. No celebras, pero respiras. El día del entierro, no fui. Me quedé en casa, escribiendo otro capítulo de mi próximo libro. Uno que habla sobre lazos que asfixian. Sobre cómo, a veces, la única forma de sobrevivir es cortar el cordón umbilical con cuchillo. Mi madre, por supuesto, usó mi ausencia como combustible. Publicó una foto antigua de mi padre con Tommy, solo los dos, y el pie de foto: descansa en paz, mi amor. Nuestro hijo te honrará como mereces. Nuestro hijo. No los hijos. No mis hijos. Nuestro. Singular. Siempre singular. Ahí, en esa publicación, finalmente dijo todo sin darse cuenta. Nunca fui hijo de ellos. Fui una falla. Una presencia inconveniente. Un desvío en el retrato de familia que exhibía en los portarretratos y escondía tras bambalinas. 2 semanas después, recibí una carta. De nuevo. Esta vez más larga, más amarga. Llena de frases como: causaste su último disgusto. Si te hubieras callado, tal vez él habría tenido paz. Eres un desagradecido. Incluso cuando tu padre trató de acercarse, lo rechazaste. Leí con calma. Leí con asco. Porque no hubo intento. Nunca lo hubo. Hubo conveniencia. Hubo fachada. Mi padre nunca quiso conocerme de verdad. Quiso que fuera moldeable.
Quiso que me callara. Quiso que aceptara el lugar al lado, mientras Tommy brillaba en el centro. Respondí con un sobrevacío. Lo mandé de vuelta, sin una sola palabra. Porque el silencio, a veces, es la única respuesta justa. Es decir, ya no bailo esa coreografía. Es rechazar la invitación al teatro del dolor fabricado. Pero la rebeldía. Aún vive. No como odio, sino como urgencia. Por eso acepté la propuesta de la productora para transformar mi libro en serie. Quisieron cambiar nombres, suavizar fragmentos, dulcificar los dolores para que cupieran en un drama familiar reconfortante. Dije no. Exigí que mantuvieran la esencia. Que mostraran al hijo invisible siendo ignorado en la mesa. Que mostraran al hermano recibiendo fiestas y al otro recibiendo disculpas. Que mostraran las cenas donde yo decía hola y nadie respondía. La serie salió al aire. Y explotó. Fui entrevistado por periódicos. Recibí premios. Invitaciones. Invité a profesores de la infancia a ver el estreno conmigo, los pocos que alguna vez preguntaron si estaba bien. Y cuando subí al escenario para agradecer un premio de guión, miré a la cámara con calma y dije: dicen que lavar ropa sucia en público es feo. Yo digo que lo que es feo es vivir rodeado de moho emocional y fingir que todo está limpio. Me convertí en un símbolo. No por querer. Sino porque alguien necesitaba alzar la voz por todos los Jacks por ahí. Los que lloran escondidos. Los que aprenden a callarse. Los que crecen pensando que el amor necesita ser merecido. Los que aprenden a duras penas que el afecto condicionado no es afecto, es manipulación. Hoy, mi madre vive aislada. Se alejó de todo. Los pocos amigos que quedaron susurran a sus espaldas. Su nombre se volvió sinónimo de frialdad. Y aún así, ella todavía dice: él destruyó nuestra familia. Pero no. Solo expuse lo que ya estaba podrido. Ellos construyeron todo encima de desprecio disfrazado de disciplina. Y ahora que la estructura cayó, no saben lidiar con los escombros. ¿Pero yo? Aprendí a construir mi casa desde cero. Con verdades. Con voz. Y sin espacio para nadie que solo sepa amar a medias. La venganza, al final de cuentas, nunca fue gritar. Nunca fue ir detrás de ellos con el dedo acusador o golpear la puerta exigiendo un discúlpame que jamás vendría. La venganza, en mi caso, fue crecer donde querían que me marchitara. Fue florecer justo en la tierra que dijeron que no daba fruto. Fue convertirme en todo lo que dijeron que nunca sería, y hacer eso sin pedir permiso. Pero hubo una última parte de la historia que aún no conté. La parte en que finalmente cerré el ciclo. Y sí, fue doloroso. Fue revoltoso. Pero fue necesario. Cuando la serie basada en mi libro fue nominada al Premio Nacional de Guión, un grupo local decidió hacer una retrospectiva de mi vida. Un documental. Querían imágenes de la infancia, fotos antiguas, vídeos. Cosas que solo mi familia tendría. El productor responsable, sin mi permiso, por cierto, contactó a mi madre. Ella, por supuesto, vio ahí una oportunidad de reescribir la narrativa. Dijo que aceptaría ceder las imágenes. Siempre que pudiera dar una entrevista. Me enteré al día siguiente. Me llamaron a una sala y me preguntaron qué pensaba. Pensé mucho. Parte de mí quería vetar de inmediato. Pero otra parte, la que creció en la esquina de la mesa, mirando al hermano recibir felicitaciones mientras a mí me recordaban lavar los platos, dijo: déjala hablar. Porque a veces, el castigo más certero es dejar que alguien se exponga solo. Su entrevista fue patética. Trató de llorar. Trató de decir que no sabía que Jaque se sentía así. Dijo que era una época difícil, que estaba sobrecargada. Que los hijos tenían personalidades diferentes y exigían enfoques distintos. Habló como quien lee un guión mal escrito, sin alma. Tratando de arrancar compasión donde nunca ofreció compasión alguna. Y entonces, llegó la parte final del documental, la confrontación con los mensajes. El director, bendito sea, la confrontó con las capturas. Esas mismas que guardé por años. Esas frases asquerosas, frías, hasta riéndose. Jaque es una carga. Tal vez deberíamos internarlo. Me arrepiento de no haber parado en Tommy. Se congeló. Dijo que no recordaba. Trató de decir que era solo desahogo. Que todo padre y madre dice cosas que no siente. Y fue ahí, exactamente ahí, que la máscara cayó definitivamente. Porque por primera vez, no fui yo quien señaló. No fui yo quien dijo.
Fueron sus palabras, dichas por ella, las que cavaron la tumba de la imagen que tanto protegió. Cuando el documental salió al aire, la repercusión fue arrolladora. Gente indignada, perpleja. Comentarios, artículos, debates sobre abuso emocional invisible dentro de las familias. Y su nombre se volvió símbolo, no de madre, sino de negligencia. De crueldad. De abandono disfrazado de disciplina. Trató de demandar. Trató de desmentir. Pero era tarde. Internet no olvida. Y el mundo, ahora, sabía quién era. ¿Y la parte más dulce? Fue cuando una editorial me buscó con una propuesta: transformar los mensajes del grupo de chat en un libro. Diario de una madre que no quería un hijo. Ese era el título sugerido. Escribí la introducción. Solo 3 líneas. Siempre dijeron que las palabras escritas en momentos de rabia no cuentan. Pues que estas cuenten. Porque fueron ellas las que me mataron por dentro, y ahora, son ellas las que me sostienen de pie. El libro fue lanzado y se convirtió en un fenómeno. Una vez más, sin seudónimo. Sin esconderme. ¿Y sabes lo más irónico? La mujer que decía que yo era un error, ahora era citada como caso de estudio en clases de psicología. La misma que decía que yo nunca daría en nada ahora era recordada como el combustible de mi carrera. Se convirtió en el propio monumento de lo que no ser. Un espejo donde otras madres se miran y dicen: nunca quiero ser como ella. Tommy, en todo este tiempo, permaneció a mi lado. A veces con culpa, a veces en silencio. Pero siempre ahí. Un día me dijo: si hubieras hecho todo esto para vengarte, habría sido pequeño. Pero lo hiciste para existir. Y eso fue demasiado grande para que ellos lo soportaran. Hoy, no escribo más por dolor. Escribo por memoria. Por justicia. Por todos los que fueron silenciados dentro de sus propias casas. Mi madre vive recluida ahora. Evita salir. Los antiguos amigos desaparecieron. Las redes sociales fueron borradas. Los elogios, las frases ensayadas, las sonrisas de vitrina. Se acabaron. ¿Y yo? Camino por las calles sin miedo. Sin vergüenza. Porque quien me maldijo con desprecio, hoy carga el nombre sucio. Y quien trató de enterrarme. Olvidó que yo era semilla.